Vuelvo y repito, ingenieros, está capítulo 3 para que puedan descargarlo. Está también dentro de los planos telefónicos, está la memoria técnica en Excel para que lo puedan revisar, por favor. Sí, entonces empecemos de esta partecita, ¿ya? Vamos a hacer lo más técnico posible porque la única diferencia entre la parte real y la parte práctica es a veces la metodología que nosotros tenemos para poder trabajar, porque los sistemas al momento de poder seleccionar comienzan a transmitir y trabajan eh, técnicamente, ¿no? Y comienzan a operar. Bueno, el tema de ahora vamos a ver fuentes y detectores ópticos. Algunos los van a llamar como transmisores y receptores ópticos. ¿Cuál es el objetivo que vamos a realizar? Es conocer, vamos a conocer acerca de las fuentes y detectores ópticos en un sistema de comunicación basado en fibra óptica. Entonces, en la agenda que vamos a ver, por ejemplo, fuentes de luz. Lo que nosotros vamos a ver, las fuentes de luz, ahí vamos a ver los tipos, parámetros técnicos. Y también vamos a ver unos receptores de luz o detectores que prácticamente tenemos. Igual vamos a ver los tipos y parámetros técnicos. Ok. ¿Alguien de ustedes ganó la trivia en las eliminatorias? Me acuerdo. Creo que era uno de ustedes, creo que lo hizo. Ya no me Creo que acuerdo. fue en móviles digitales, era el compañero En Travis. móviles no tenéis. Ya no me acuerdo. Pero bueno, ahí vamos a ver ya. Ok, empecemos, ingenieros. Empecemos. Lo primero, hay que tomar en cuenta las fuentes de luz. Primero, nosotros para poder transmitir las haces de luz, prácticamente aquí tenemos que la luz es una onda electromagnética que viaja en el espacio, pero es una onda transversal porque se puede transmitir de un punto al otro, pero necesita amplificarse. Dentro de las longitudes de onda, porque aquí vamos a trabajar con longitudes de onda, las longitudes luminosas, especialmente que van en el rango de los de 400 a 780 nanómetros, es, es detectable especialmente para el ojo humano. ¿Sí? Este rango de frecuencias que les estoy poniendo es para el color rojo, rojo índigo que le dicen en algunos casos. También está el rango del rojo, está el amarillo, está el color naranja, está el color verde. Sí, colores que nosotros podemos distinguir con el ojo humano dentro de este rango de frecuencias. Entonces, el transmisor o la fuente óptica, en este caso, la fuente, no es fibra, ¿no? Vamos a ponerle aquí fuente, porque si no, después voy a decir es fibra. Porque nosotros ya vimos la fibra. Ahora, la fuente óptica debe tener por lo menos algunas características cuyo objetivo que debe tener una potencia de transmisión. Esta potencia de transmisión le llaman potencia lumínica. Lumínica para poder enviar o entregar la energía hacia la fibra óptica. Y también permite que se propague a través de la misma, es decir, yo voy a tener un transmisor, me voy a poner un conector, el equipo aquí voy a tener un conector y voy a mandar a través de la fibra óptica para que se pueda transmitir la señal y prácticamente se propague sin distorsiones, especialmente sin distorsión. Aquí el problema es la distorsión, la atenuación que nosotros vamos a tener en el acoplamiento y obviamente va a llegar al receptor dentro de esto. Entonces, ¿qué nos hemos dedicado ahorita? A ver la estructura, hemos visto la fibra óptica, vimos los conectores, los empalmes y ahora vamos a ver el transmisor y el receptor que se va a tener. Entonces, dentro de los parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta para el transmisor están tres cosas. Primero,
la anchura espectral. Esta, la que dice que es anchura espectral, no sé si salió bien ahí en la hoja, no sé, les revisarán, se denomina variación de longitud de onda. Ahí debe estar. Esa es la anchura espectral. Dentro de la anchura espectral debe haber una anchura espectral mínima, debe haber una máxima, también es esta máxima, coherencia espacial, y vamos a ver qué es. Y por último, el último parámetro es la potencia óptica. Nosotros ya sabemos que la potencia óptica es algo de la energía que necesita el equipo, porque aquí prácticamente si es analógico o digital, en algunos casos aquí vamos a convertir la señal eléctrica en óptica, se llega, y aquí se va a transformar en óptica eléctrica, aunque algunos dispositivos ya netamente son netamente ópticos, ¿no? Entonces veamos el primero. El primero que es, voy a ponerle el A, que es la anchura espectral, es la variación de longitud de onda. Esta anchura espectral está directamente relacionada, no proporcional, bueno, podría ser, ¿no? Con la dispersión cromática debido a la potencia entregada por la fuente luminosa. Recuerden que la dispersión cromática está relacionada con la fibra monomodo, ¿sí? Monomodo, porque trabaja con un solo longitud de onda y que sabe y puede ser distribuida, por ejemplo, en diferentes, puede ser rebotado dentro de la señal como se tiene, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a tener aquí un solo haz y el momento de ingresar la señal puede rebotar o puede ser lineal, ¿no? Entonces es lo que se tiene. Ahora, esta anchura espectral prácticamente regularmente está en el orden de los nanómetros, ¿sí? Está en el orden de los nanómetros, la unidad. Y prácticamente la anchura espectral es la diferencia de ¿qué? De un rango de longitudes de operación que va a trabajar la potencia de transmisión o del transmisor, pero esta potencia de transmisión no se va a llamar así, sino la vamos a llamar potencia óptica. Y esta potencia óptica o emitida se reduce al 50% con respecto a la máxima. ¿Por qué se reduce? Porque lo que vamos a tener es un espectro en función de la densidad espectral que va a tener. Entonces, aquí va a tener la mitad, es por eso el 50%, ¿no? Dentro de los dos, la anchura espectral iba a tener dos tipos de transmisores, que uno es el LED, que es el diodo emisor de luz, y los otros que es los LD, que son los diodos láser. Esos son los dos tipos que son las fuentes ópticas más usadas en el mercado. El LED, el diodo emisor de luz, y el diodo láser que se ocupan, ¿no? Cada uno tiene una anchura espectral diferente que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, voy a dibujar. Aquí voy a tener la de LED. Aquí vamos a tener siempre longitud de onda en función de la potencia de la luz. Entonces, más o menos voy a trabajar con un rango de frecuencias de 820 hasta 880. Entonces, más o menos voy a bajarle así y listo, ¿no? Entonces, aquí voy a tener un valor de potencia de luz. Voy a ponerle de 1. Aquí la mitad voy a tenerle de 0,5. Y estos puntos que se chocan son los puntos que voy a tener la variación espectral, ¿no? Esta va a ser la variación espectral de longitud de onda, que regularmente este es en un LED, que regularmente la anchura está en el orden de los 35 nanómetros. Ahora me decís, pero yo no voy a ver eso. Yo sé que no van a ver eso, pero nosotros, si seguimos una maestría, un nivel de ingeniería, sí nos va a servir para sacar un doctorado, los que van a seguir y todo eso, ¿no? Entonces yo tengo longitud de onda, aquí voy a poner la potencia de luz, algunos le ponen potencia relativa. Aquí voy a trabajar desde los 820 hasta los 880. Este es del LD, ¿no? Del diodo láser. Entonces prácticamente la anchura espectral con respecto al uno con el otro, aquí voy a poner 840, aquí 860, 850. Aquí voy a ponerle 1 y aquí le voy a poner 0,5. Entonces más o menos
Sale así y baja así. Entonces, estos puntos que salen aquí, salen en 0,5, ¿no? Y la anchura espectral que tiene regularmente del diodo láser es 1 nanómetro. Es muy diferente, ¿no? Porque el LED envía varios haces de luz. Por eso entonces este LED es más aplicado para diodos, perdón, para fibras multimodo y el láser es aplicado para fibras monomodo. Sin decirles que este también se puede aplicar para monomodo, pero monomodo, perdón. Monomodo y el otro es para multimodo para poder hacerlo. ¿Qué es lo más difícil? Acoplar el elemento transmisor a la fibra. Imagínense que nosotros tenemos el núcleo de la fibra, que tenemos un diámetro de 10 micrómetros, y ustedes tienen una variación espectral de 35 nanómetros. ¿Cómo la acoplo? Al ojo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces hay aparatos que me ayudan para poder acoplar entre el transmisor y el receptor. Entonces esto no se olviden, es importante para nosotros tener. Ahora, el segundo parámetro, que es, ¿cuál era el otro parámetro? Me ayudan. Era máxima coherencia espacial. Bueno, este le voy a poner, le voy a poner la alta coherencia espacial de la fuente luminosa. Bueno, esta alta coherencia está determinada exclusivamente por el patrón de radiación. El patrón de radiación de la fuente luminosa. ¿Qué quiere decir esto de patrón de radiación? Como que fuera antena, ¿no? El patrón de radiación es, en cambio, la configuración de la forma de propagación de la onda luminosa en el espacio libre. Algunos tipos de LED que vamos a ver o de láser en la estructura que van a ver son unas capas de semiconductores. Algunos son superficiales, es decir, que en la superficie de su estructura la irradiación es superficial y la otra es de borde, lateral o axial. Entonces hay algún tipo de configuraciones que nosotros debemos entender dentro del patrón de radiación, pero prácticamente la configuración, el patrón de radiación, la configuración de la forma de propagación de la onda luminosa en el espacio libre. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi equipo transmisor y la fibra óptica aquí para poder transmitir y mejores el acoplamiento aquí, lo que yo hago es que sea más direccional la propagación de la onda y la potencia emitida queda dentro de la fibra óptica y debe estar dentro de la parte del cono de aceptación, ¿no? Del cono de aceptación para que se pueda enviar y existe un acoplamiento entre el transmisor y la fibra óptica. Entonces, prácticamente este patrón de radiación, en algunos casos, de rayo de luz, le ponen con la simbología omega, omega A le ponen, ¿no? Y está relacionado con ángulos de los planos con respecto al ángulo ¿cómo se llama? Del patrón del cono de aceptación para poder calcularlo, ¿no? Entonces, estos planos regularmente que son X y Y, le hacen como son en 2 dimensiones, no en 3, le van a poner con alfa y beta algunos coeficientes y le conocen como media potencia. Entonces le van a poner como HP BW, que es una potencia media de propagación de la luz. Entonces prácticamente este coeficiente de patrón de radiación va a ser igual a un coeficiente alfa, que va a estar dentro de las unidades del ángulo que me va a dar de alta potencia, por un coeficiente beta igual por coeficiente HP. Pero bueno, son datos que se puede tener, ya van a ver ustedes dentro de los datos de los transmisores que ya les dan estos valores, pero hay que entender para qué me sirve estas constantes, ¿no? Y también esta potencia de radiación al momento de hacerle más directivo, hay el parámetro de la directividad. Y la directividad está relacionado con el ángulo sólido de un haz. ¿Se acuerdan ustedes lo que era un ángulo sólido de haz? Era el ángulo de propagación que se concentra en un punto para poder propagarse una onda electromagnética para poder ser captada y se puede hacer una refracción, cambiar y poderse propagar dentro de la misma, ¿no? Entonces prácticamente esta directividad está formada por 4pi inversamente proporcional a la potencia de radiación que le da.
y este me queda dimensional porque prácticamente me va a quedar con la unidad que se tiene, esa dimensional. Pero bueno, eso es para que lo sepan, tampoco es que voy a calcularlo si es que fuera necesario. Ahora, en algunos casos, ya no voy a graficar, no necesito graficar porque hay unos gráficos, por ejemplo, para ver las coherencias espaciales de las fuentes ópticas para poder capturar. Lo que les digo es esto, me voy a ir a la hoja, ¿dónde estoy? Ya, voy a ir acá, me voy a ir al archivo, no me he descargado, perdón, capítulo. Ya, perdón, ya está bien. Listo, vemos acá. Aquí se ha salido variación de longitud, si está bien, estamos bien. Listo, a lo que quiero es a este gráfico. Entonces, la potencia relativa de la luz con respecto a un LED con el láser, recuerden que este es más espacioso con respecto al diodo láser. El diodo láser es una luz coherente. ¿Qué significa que es una luz coherente? Que la frecuencia y la fase es la misma, o sea, no están desfasadas a diferencia de diodo LED. Este de aquí, el ángulo que se tiene alfa, es el punto donde se puede propagar la propagación de un haz con respecto a un ángulo beta de propagación si se puede decir, de variación que tiene el LED. Entonces, el primero puede ir desde 60 grados mínimo y se puede expandir hasta 100 para poder propagarse. Estos son los coeficientes o los ángulos que se tienen. Pero los puntos para poder capturar la máxima variación de anchura espectral va desde menos 30 grados hasta 30 grados. A diferencia del láser, que prácticamente la anchura espectral está un poquito alrededor de la densidad de energía que se tiene, y este coeficiente beta es 10 grados y alfa llega a ser hasta 45. Va a ser diferente en función del uno con el otro, porque el uno va a tomar en cuenta si se puede decir, el espaciamiento de los puntos del ancho de banda o la variación espectral con respecto a la amplitud máxima que le puede hacer. Pero entonces, para que ustedes lo vean, van a tener algunos datos de los transmisores para los ángulos de aplicación. Esto es importante, por ejemplo, cuando se va a aplicar a una matriz de LEDs que se puede manejar para poder trabajar dentro de los sistemas dentro de este gráfico, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nosotros podemos tener dentro de los sistemas, si ustedes ven en el gráfico, aquí prácticamente es más, de LED es una circular más simétrica más o menos, ¿no? No sé si lo notan aquí en el gráfico, y con una distribución de divergencia de 60 grados, como se le ve. Esta es la divergencia, lo que puede cambiar, ¿no? Y prácticamente la dispersión angular, porque está dispersándose angularmente, puede disminuir la potencia a la mitad de la potencia del eje de radiación. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y se puede también tener una potencia media respecto a la divergencia de las. Pero bueno, vamos con esto. Dentro de esto hay unos ejercicios que nos dicen. Dice, un haz óptico se encuentra a menos 10 dBm de su valor en el eje de potencia con un ángulo de medio de 75 grados. Entonces me voy acá. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo que me pone. Dice, hay un haz óptico, es decir, una onda, que tiene una potencia de menos 10 dBm y su valor al eje de potencia le va a dar un ángulo para que se pueda propagar dentro de la fibra óptica. Es un ángulo medio de 75 grados. Dice que debemos encontrar la potencia angular. Entonces, la potencia angular va a ser igual a la potencia de operación por coseno por el índice de refracción por el ángulo que lo forma la propagación. Ese es el ángulo medio, ¿no? Esa es la primera cosa que debemos encontrar, es decir, debemos encontrar en la primera es el índice de refracción que nos da n. Y segundo, dice que encontremos el ángulo de propagación
calcular el ángulo completo del rayo de la fuente, si se necesita una relación de P sobre P0, tiene un valor reducido aproximadamente a 1/2. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Prácticamente como nos está dando la primera ecuación, la potencia del ángulo incidente va a ser igual a la potencia que se va a transmitir por coseno por el índice de refracción por el ángulo de incidencia. Entonces, con este ángulo medido, lo que yo voy a tener es la relación P0 por la P teta sobre P0. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a coseno del n por 75 grados, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, ¿qué tenemos de dato? Menos 10 dBm. Este es el valor de potencia que nosotros tenemos, menos 10 dBm. Si ustedes se acuerdan, cuando yo calculo la potencia en vatios es igual a 10 logaritmo de la potencia en vatios que nosotros podemos calcular. Entonces, si nosotros tenemos menos 10 dBm a vatios, ¿cuánto lo tengo que hacer? Entonces yo le pongo aquí menos 10 sobre 10 antilogaritmo 10, ¿no es cierto? Y esto es igual a la potencia en vatios. No sé si me hago entender. Entonces, esta relación es lo que yo voy a tener acá. Entonces, lo que yo voy a tener es la relación de 10 a la menos 10 sobre 10. Esto me da ¿cuánto? 0.1. No sé si me hago entender. 0.1, entonces la relación es 0.1. Perdón. Esto es 0.1 igual a coseno de n de 75 grados. Bueno, aquí puede ser una distributiva. Aquí sería n coseno de 75 grados. Aquí para poder encontrar n, le podría aplicarle logaritmos, ¿no? Logaritmo de 0.1, eso es igual a n, logaritmo de coseno de 75 grados. Es decir, n va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de 0,1 sobre el logaritmo del coseno de 75 grados. ¿Cuánto me sale esto? Por favor, ¿me ayudan? Dije, disculpe, ¿por qué le ocupó el logaritmo? Porque le puedo, a ver, déjame ver, le ocupo el logaritmo porque, le puedo encontrar directo, ¿no? A ver, le aplico logaritmo por la función. Déjenme ver, aquí yo tengo 10. Lo que pasa es que estoy aplicando. Aquí sería 10, ante el logaritmo va a quedar la función. Es por la función de la potencia que me va a dar. Tengo que aplicarle el logaritmo aquí la función. En esta parte. Tengo que poner el logaritmo a los dos lados. Justo aquí. Porque si yo le aplico simplemente n, ¿cuánto me sale n sin aplicar logaritmo? ¿Cuánto me sale? ¿Aplicando logaritmo o sin aplicar? Sin aplicar logaritmo aquí. Ah. Pongamos solo n. Pero el logaritmo no le afectaría a todo el lado derecho. Podría ser, déjame ver. ¿Cuánto sale? Sin logaritmo sale 0.38. 0.38 el índice de refracción. 0,38. Sin el logaritmo. Ya, ¿y el otro cuánto me sale? Pero el Aplicando logaritmo sale 1.70. 1.73 el índice de refracción. El índice de refracción, ¿no? Ya, a ver. Aquí estoy aplicando la potencia media por el coseno de n por el ángulo de fase. Estoy aplicando la función de la función de 0.1. Lo que pasa es que este valor es antilogaritmo de la función. Estoy aplicando aquí. Y si le aplico logaritmo, tendría que aplicarle. Bueno, aquí lo que aplico es logaritmo por lo que estoy encontrando el ángulo de la función. Porque el índice de refracción 0.38 me indica que está en el vacío. No, siempre va a ser menor a 1.
menor a 1, menos que 1, entonces se va a propagar en el aire, más o menos me está indicando. La propagación de este logaritmo que tenemos aquí, el logaritmo le aplico, si yo le aplico logaritmo de 0,1 es igual al logaritmo de n por coseno de 75 grados. Se puede simplificar los logaritmos, ¿no? Para decirle que le estoy igualando a la función. Y si es lo mismo, logaritmo de 0,1 es igual a n logaritmo de coseno de 75. Inge. Mande. Y el argumento n, ¿cómo le sacó del un paso al otro, Inge? Antes de aplicar el logaritmo. ¿Cuál en este? ¿De aquí? Sí, de ahí al siguiente paso, ¿por qué la n está fuera, Inge? No es del argumento. A ver, déjame revisarle coseno de n de teta del índice de refracción. A ver, la fórmula que nosotros tenemos, potencia óptica, es igual a la potencia de transmisión por 10 elevado a la menos la atenuación por la longitud sobre 10, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Mande. Ya, verán. Tengo la potencia óptica sobre la potencia de transmisión es igual a 10 a la menos la atenuación por longitud sobre 10. Lo que pasa es que acá, lo que pasa es que tengo esta otra ecuación que encontré, que le estoy aplicando directamente, estoy encontrando esta relación. Un ratito. La relación es potencia óptica sobre la potencia de transmisión, me sale 10 elevado a la menos a. Esta aplico aquí logaritmo de la potencia óptica sobre la potencia de transmisión. Esto es igual al logaritmo de 10 elevado a la menos AL sobre 10. Entonces, ahí tengo que el logaritmo de la potencia de la relación que tengo va a ser igual al logaritmo, perdón, va a ser AL menos por el logaritmo sobre 10, ¿no? Que está bajando. Lo que pasa es que esta fórmula diferente, aquí en cambio, claro, no le bajo directamente porque el ángulo de la atenuación AL sobre 10 me sale como es. La atenuación de L sobre 10 es igual a la atenuación que tiene dependiendo del índice de refracción y me sale directo. Ya, déjame ver acá. La potencia óptica es igual a la potencia de operación por el coseno por el índice de refracción por n. Ya, lo que pasa es que yo tengo la fórmula potencia del ángulo incidente es igual a P0 por n coseno del ángulo de teta. Lo que le he copiado al revés yo. Déjame ver si le afecta ahí. P0, P ángulo de propagación sobre el punto de operación va a ser igual a n coseno de teta. Entonces, esta relación que son con funciones me va a dar el valor que es 0,1 que voy a tener y me sale n coseno de teta. Pero yo le quiero aplicar logaritmo a las dos funciones porque yo quiero aplicar n y encontrar n. Entonces yo le aplico logaritmo de 0,1 va a ser igual a n por el logaritmo de coseno de teta. Pero, Afectaría todo, Inge. sí, eso estoy viendo. Lo que pasa es que yo tendría que hacerle, permíteme aquí sería logaritmo de n por coseno de teta. Si le hago producto aquí, si son los dos productos, sería logaritmo de 0,1 va a ser igual al logaritmo de n más logaritmo de coseno de teta, por propiedades de los logaritmos, ¿sí o no? Si no estoy mal. Entonces, ahí me quedaría que n va a ser igual al logaritmo de 0,1 sobre, este sería el log, ¿no? Sobre el logaritmo del coseno de teta. Logaritmo del coseno de teta. Ah, no, perdón, estoy mal. Aquí sería logaritmo 0,1 menos el logaritmo de coseno de teta. Y todo esto sería, n sería el antilogaritmo que sería 10 elevado al logaritmo de 0,1
menos el logaritmo de coseno de teta. ¿Cuánto sale eso ahí? ¿Ven viendo? Creo que me sale dimensional ese valor. Parece que la fórmula está mal. El coseno del índice de refracción es igualito que el de acá. Espérenme, reviso un ratito. Sería coseno de teta. El ángulo de 75 grados, dije. Sí, ángulo de 75 grados. ¿Cuánto me sale aquí? Poniendo este. 1.3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 1.3 por 10 a la menos 3. Uy, muy bajito sale. No me acuerdo, déjeme ver, creo que he copiado mal. Porque esta fórmula de P0, parece que P0 sobre la potencia de operación es coseno elevado a la teta a la n. Entonces todo esto es igual a la n por el índice de refracción, parece. Entonces ahí sí me sale la relación. Parece que he copiado mal la fórmula. Porque la fórmula me está saliendo muy bajita la relación y ahí sí puedo tener que la potencia del ángulo de incidencia sobre la potencia de operación va a ser igual a coseno del ángulo teta elevado a la n. Entonces ahí sí podría aplicar lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Ahí saco 0,1, esto va a ser igual a coseno de teta del ángulo elevado a la n y este va a ser igual a logaritmo, ahí sí la puedo aplicar. Logaritmo de 0,1 es igual a n logaritmo de coseno de teta. Ahí sí me saldría. Esto quiero verificarle, porque yo parece que esto es elevado, porque estaba abajo y esto le eleva todo. Ahí sí me debe salir esta relación. ¿Sí? Quiero verificar. Porque ahí sí me debería salir aplicando logaritmo de coseno de teta a la n. Y ahí sí me sale que este logaritmo 0,1, ¿cuánto es? 1 es no. De base 10, es 1, ¿no? Ah, no, menos 1 me debe salir. Porque es 0,1. De menos 1. Sí. Entonces ahí sería n logaritmo de coseno de 75 grados. Ahí sí n es igual a menos 1 sobre el logaritmo de coseno de 75 grados. Esto me debería dar negativo y ahí me debería darme 1.703. Sí. Por favor, esto póngale bien la fórmula, aquí está mal. Aquí está de corregir. Este es P0 por coseno del ángulo elevado al índice de refracción que tiene la fórmula. Ahí está el error. Hay que corregir también. Mil disculpas. Sí, estamos bien. Ok, vamos con la segunda parte. Gracias, ingeniero Silva. Ya se me acuerdo al final para un trabajo no adicional para que me vayan con buena nota. Ahorita que me acuerdo. ¿Cómo calcularíamos el ángulo completo o el ángulo teta si me da la relación que P sobre P0 es igual a un medio? Sí, ingenieros, abajo está. Tienes razón. Está mal la fórmula porque la fórmula es P del ángulo de incidencia es igual a P0 por coseno de teta, esto elevado a la n. Así ha sido la fórmula. Coseno, o en algunos casos le han visto que es coseno a la n por el ángulo de coseno a la n por el ángulo de teta está. Pero se tiene ahí como es producto de eso. Entonces prácticamente aquí la relación, lo único que se va a sacar es la potencia P, que va a ser en este caso, en este caso sería P sobre P0, sería igual a coseno de teta elevado a la cuánto. ¿Cuánto era el índice de refracción? El valor que sacamos. 1.73. Correcto. Entonces aquí sería igual un medio, sería igual a coseno de teta elevado a cuánto? A la 1.73. 73. 700. Gracias. Entonces de ahí prácticamente tendríamos que el coseno de teta va a ser igual a 0,5 elevado a 1 sobre 1.703. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da eso? Sacamos el coseno a la menos 1 de eso y tenemos el ángulo teta. Sí, así es la fórmula. Hay que corregir, está mal ahí. Sí, porque si no, no me va a salir aplicando. Por eso se aplica el logaritmo de la función.
tiene razón. ¿Cuánto sale eso? El ángulo ya me salió 48.969. 48.96 grados. Ok, listo. Esta es la fórmula que nos da, por ejemplo, para la aplicación de la potencia angular para un radio divergente de un transmisor. Entonces, por favor, hay que corregir que la potencia del ángulo de incidencia va a ser igual a la potencia que se va a transmitir por coseno. Lo que pasa es que en el libro estaba n teta y como la n estaba tan chiquita, no me he dado cuenta. Entonces ha sido p teta, ha sido p0 por coseno elevado a la n por teta. Este coseno a la n es lo que se interpretaría p0 sobre p es coseno de teta elevado a la n. Eso hay que corregir, por favor. Nada más, ¿no? Ok. Gracias por la aclaración. Estaba bien esa parte. Ok, veamos el otro parámetro que hay que tomar en cuenta. Verán que estábamos al ancho espectral y tenemos... Profe. Mande. Ahí en el elevado a la n, después del 1 medio igual a coseno de teta elevado a la 1.703, abajo, ¿por qué se pone 1 sobre 1.703? A ver, coseno de teta es igual a 1 sobre 703. Lo que pasa es que si tú quieres verle acá, sería coseno de teta elevado a la 1.703 es igual a 1 medio. Lo que quiero es encontrar coseno de teta, ¿no es cierto? Entonces, si Sí. aquí despejo, ¿cómo despejo coseno de teta aquí? Si este está elevado y este valor está a la 1 medio. ¿Qué le hago? Ahí. Con logaritmos igual. Logaritmo. Podría ser. Porque, por ejemplo, aquí le puedo aplicar logaritmo de 0,5, como dices tú. Esto va a ser igual a logaritmo de coseno de teta elevado a la 1.703. Me saldrá. Buena pregunta. A ver. Acá tengo logaritmo de 0,5. Aquí tengo logaritmo de 0,5. Esto es igual a 1.703 por el logaritmo de coseno de teta. Pero ya me compliqué. Acá yo tengo dos funciones de dos variables. ¿Cierto? A ver, no, a ver, tengo aquí coseno de 0,5. Aquí tengo, sería coseno de teta, logaritmo de coseno de teta sería logaritmo de 0,5. Lo que está multiplicando pasa a dividir, que sería 1.703. Y me queda coseno de teta, sería logaritmo, sería antilogaritmo de todo esto, ¿no? De log de 0,5 sobre 1.703. Y me sale teta, que va a ser todo esto por coseno a la menos 1. ¿Cuánto sale eso? Aplicando el logaritmo. Porque aquí lo que se hizo... Aquí sería... Sí, que sí sale lo mismo. ¿Cuánto? Sí sale lo mismo. Ahí sí sale lo mismo, ¿no? Sale 43 y algo, ¿no? 48.26. 48, 26. Sí. Ya. Lo mismo sale. Lo que pasa es que acá creo le hice 2 a la menos 1. Acá le puse 2 a la menos 1. No sé si le ves. Esto de acá es 0,5, pero también se puede poner como 2 a la menos 1. Por coseno del ángulo que se tiene. Antilogaritmo, sí, sería 2 a la 1 porque le estoy sacando el inverso de ese valor. Claro, porque me está sacando la fracción aquí el inverso. ¿Qué debe dar eso? Pero podemos aplicar con logaritmo, ¿no? ¿Sí? Tienes razón. Solo que hay que hacerle despacio. Sí sale lo mismo ángulo, ¿no es cierto? Pero 48, 26. Sí, 26 al Sí, 48. Y acá me sale 48, 96. Sale 48, 96. 48.26 también me sale ahí. Sí, Ay, si trabajamos con todos los decimales sale 48.26.
El 48-26. ¿no? Bueno, ya, eso de variación en la prueba, lo que sea, hay que tener cuidado nomás. Pero bueno, esta fórmula es bien interesante también. Lo que pasa es que he copiado mal yo el valor de la DN. Ok, gracias, gracias, muy amables, muy bien. Vamos con el último parámetro, por favor, el C, que es la potencia, o conocido como intensidad luminosa que debemos tomar en consideración en el transmisor óptico. Este parámetro lo que me indica, la unidad son en fotométricos o radiométricos que le dicen, ¿no? Son ondas luminosas que puede captar el ojo humano y prácticamente la potencia de la luz se le determina la densidad, aquí vamos a poner, esto es la densidad de flujo luminoso. La densidad de flujo luminoso, cuya unidad es los lúmenes, que tiene los lum, por metro cuadrado, ¿no? Este va a ser lum por metro cuadrado. Prácticamente esto en el espectro electromagnético, la potencia óptica lo que hace, en pocas palabras, mide la tasa con que las ondas electromagnéticas transfieren energía luminosa. Es la tasa que transfieren las ondas electromagnéticas la energía luminosa. Es decir, el flujo de energía luminosa que atraviesa dentro de un medio de propagación con un intervalo de tiempo. Entonces, la potencia óptica va a ser igual a ¿qué? A la variación de la intensidad de campo de energía con respecto al tiempo, por la cantidad de energía lumínica que va a tener, es la derivada de los cantidad de, si se puede decir, de carga sobre la variación instantánea de tiempo. Es decir, que esto yo tengo aquí los joules, los julios, sobre segundos. Ustedes saben que joules sobre segundos me va a dar los vatios que tenemos dentro de la necesidad. Dentro del flujo radiante, ustedes saben que este se va a poner aquí como el flujo. Flujo radiante le ponen así para dentro de los términos que se tiene para poder trabajar. Ahora, dentro de estos, en pocas palabras, que debemos tomar en cuenta. Primero, repito, son datos que nos dan. El ancho espectral. ¿Cuál tiene mayor ancho espectral? El LED. El láser es más pequeño. Se tiene parámetros de ángulos para poder ver la variación espectral. La variación espectral es el rango que va a operar tanto el LED o el láser para su aplicación. La coherencia especial o la radiación es cómo se acopla a qué ángulo en función de la potencia con el ángulo de incidencia que le saca aquí, ¿no? Y la otra es prácticamente, es la densidad de energía o la potencia luminosa que se va a generar. Es decir, en realidad los vatios que se va a enviar. Dentro de estos, nosotros vamos a ver los diferentes tipos. Nosotros ya vemos que tenemos los LED y los LED, algunos le dicen los láser en pocas palabras, ¿no? Entonces, dentro de los diodos emisores de luz, prácticamente son diodos de iones PN, es decir, que son de iones positivas y negativas que regularmente son hechas de arseniuro de galio y arseniuro de aluminio y de galio sería arseniuro de galio y aluminio. Entonces prácticamente este es lo que es fabricado, este tipo de elementos PN, o también puede ser de arseniuro, voy a poner arseniuro, de fósforo y de galio. Esos son los materiales que están hechos para poder hacerlo. Con estos materiales semiconductores que son dopados en algún punto, lo que nos permiten es tener una emisión espontánea de la luz. ¿Qué es la emisión espontánea? No es nada más que la combinación de electrones con los huecos que se va a tener. Algo importante del LED, ustedes saben que debemos tener una polarización directa para que se active y pueda encenderse los portadores minoritarios y viajan a través de la unión PN, la reducción de la barrera potencial se disminuye y pasan los electrones y prácticamente producen la forma de luz, ¿no? Que se hemos visto en lo que son circuitos electrónicos. Recordando que los materiales de los LED son prácticamente materiales semiconductores. Al hablar de semiconductores hablamos materiales de silicio, de germanio, de arsenuro, de arsenio, donde prácticamente son
los que tienen de valencia 3 o 5 en su última capa, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta cómo ha fabricado. Y algo importante es que los LED, como son materiales semiconductores y son dopantes, yo le dopo. ¿Cómo le dopo? Le aumento. ¿Qué le aumento? Electrones, le hago más radiactivo si le puedo hacer. Y al momento de hacerle dopar, lo que produzco son los fotones. Y al doparle esto de los fotones, lo que se produce, el fotón se le conoce como quantum de energía electromagnética. Al fotón se le llama quantum de energía electromagnética. En función, los fotones son partículas de energía que viajan a la velocidad de la luz, pero que en reposo no tienen masa. Es algo interesante, ¿no? Entonces, los fotones prácticamente son partículas de energía que viajan a la velocidad de la luz. Viajan, pero en reposo no tienen masa. Es algo importante. Ahora, si viajan a la velocidad de la luz, el medio donde se va a propagar no permite que viaje a toda la velocidad de la luz. Eso hay que tener en cuenta. Esto de los fotones, más adelante ustedes vamos a ver, hay un capítulo de investigación que hablan de los solitones. De los solitones se generan a través de las partículas de los fotones, se generan grandes campos magnéticos y crean nuevas tecnologías que se llaman a nivel nanotecnológico, que hicieron una tesis doctoral muy importante de esto, ¿no? Entonces, prácticamente los LED son semiconductores cuyos átomos, vuelvo y repito, de 3 o 5 electrones de valencia permiten manejar o producir de mejor calidad los fotones. Entonces, regularmente las ventanas que trabajan idealmente para LED van ustedes a encontrar en 800 nanómetros para átomos, por ejemplo, de aluminio y galio, ¿sí? Por ejemplo, para átomos, este es para átomos de 3 electrones, para átomos de 5 electrones tenemos el arsenio, ¿sí? Y también, por ejemplo, la unión de estos 3, arseniuro de galio con aluminio, pueden unirse los dos también, ¿no? Una sola. Aparte de eso, también podemos generar, por ejemplo, de los 5 electrones, en la capa 5 también podemos generar con fósforo y arsénico para poder generar, o lo que se genera es lo que es el GAINASF, es decir, el arseniuro de fósforo, de galio e indio. Madre mía. Es decir, que yo estoy dopando varias capas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que yo debo tener con estos materiales que voy a hacer? Lo que vamos a encontrar son unas curvas que vamos a tener prácticamente la corriente eléctrica, porque son elementos semiconductores en el orden de los miliamperios en función de la potencia de salida que va a tener en el orden de los milivatios, y vamos a tener unas curvas de rendimiento para saber el rango de corriente. La otra va a ser de temperatura para saber cómo se trabaja, y la otra es la longitud de onda. Entonces yo debo tomar en cuenta para ver estos elementos semiconductores la longitud de onda, la temperatura, que va a estar en grados centígrados, que pueden llegar hasta los 100 grados centígrados y pueden trabajar, sería desde los menos 60 grados a 100 grados centígrados. Y la corriente, que debe estar en el orden de los miliamperios, que puede llegar hasta 160. Entonces, estos son los valores que nosotros deberíamos tener en consideración. Dentro de los LED tenemos los siguientes tipos. Los LED, tenemos los LED que se llaman los homounión. Tenemos los heterounión. Bueno, los homounión prácticamente son formados por varias capas de niveles. Son estructuras de crecimiento, ¿cómo se llama? Axial, epiaxial, creo que le llaman, o dispositivos semiconductores que son fabricados especialmente de arseniuro de galio. ¿Sí? Arseniuro de galio dopado con silicio para poder trabajar en 940 nanómetros y a una potencia de 2 milivatios. Y se necesita una corriente de alimentación de 100 miliamperios para poder trabajar. La desventaja que puede trabajar estos diodos homounión es que, es que las ondas luminosas que se emiten en todas direcciones,
no se emiten en misma proporción en todas las direcciones y lo que hace es una fracción de la luz y es difícil un poquito acoplar a la fibra, ¿no? Entonces con eso reduce la eficiencia, se reduce la conversión eléctrico-óptica, es baja y también prácticamente son diodos superficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento que se crean, por ejemplo, tenemos una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas y otra capa aislante. Porque me hice 3 materiales, entonces acá debo tener una capa superficial axial o epiaxial. Por acá debo tener la capa del material P, un material N. Acá debe estar del compuesto de arseniuro de galio y todo esto, ¿no? Entonces, como es superficial, la propagación es que esta parte de arriba, como es axial, va a emitir en todos los lados. Todos los lados lo va a hacer. Entonces, eso es un LED de homounión. Eso hay que tener en consideración. A diferencia del LED de heterounión. ¿Qué significa esta heterounión? Verán que aquí la superficie es la que se manda en todos los lados, ¿no? En cambio, la heterounión son semiconductores. Semiconductores. Verán que este era unión PN, ¿no? Este es un semiconductor solo de tipo P, donde está la carga más positiva de conjunto de átomos. Y de un material N, sí, pero de otro conjunto, es decir, que están separados los materiales P y N, es decir, que hay más capas de materiales P y N, acá solo hay una sola, a diferencia del monounión. Entonces, estos tienen algunas ventajas con respecto a los otros, ¿no? Aquí prácticamente lo que habla es que tenemos mayor densidad de corriente, tiene un área emisora más eficiente para acoplamiento con la fibra, el área efectiva es más pequeña, menor capacitancia para mayores velocidades y es lo que permite que sea un poco mejor que la otra. Entonces, más o menos le vamos a ver la capa aquí, que se va a unir. Entonces, yo voy a tener varias capas aquí. Voy a unir varias capas. Entonces, estas capas va a ser un tipo N. Después va a unir un tipo N, otro P, otro N y otro P. Entonces, acá yo tengo varias capas que yo voy trabajando NPN, pero hechas de arseniuro de galio, de arseniuro de aluminio, de arseniuro de arsenio, perdón, y voy cada uno dopándole. Entonces, como esta capita de aquí debe ser de metal, aquí va a tener un borde, es decir, un huequito. Y aquí en este huequito lo que va a permitir es sacar las ondas luminosas. Y esta ventaja de la heterounión va a ser más fácil acoplar, porque los rayos luminosos son emitidos en todas las direcciones, a diferencia del otro que es más superficial. No sé si estamos claros en eso. Ahora, me voy a ir a, ¿cómo se llama? Al documento. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está mal, ¿no? Por favor, esto está mal. Aquí hay que corregir. Ya voy a corregir para subirle de nuevo. Ok, esas son las curvas que les dije. Aquí está el heterounión. Aquí tenemos el heterounión. Vean, aquí tenemos arseniuro de galio, arseniuro de aluminio con galio, arseniuro de galio de aluminio, pero tipo N, tipo P. De galio tipo N y arseniuro de galio. Es decir, voy creando capas semiconductores. Después viene el diodo de LED de superficie emisora y pozo grabado de Burrus, que le dice. Bueno, es por el nombre que le tiene. La diferencia del uno con el otro es que las capas, diferencia del uno, vean, tengo 2N, 3N y 3P. Acá yo tengo 2N y 3P. Es decir, ya aumenté y le hago más capas positivas que negativas, pero la una es un sustrato con respecto a la otra, que es una ventana transparente y activa de cada uno. Y se pone el dióxido de silicio. Vean, aquí el dióxido de silicio. Al final se pone un metal y la diferencia de que este con el otro, en vez de tener un borde, este tiene prácticamente una, ¿cómo se llama? Una hendidura en la parte central y está puesta de metal. Este regularmente es exclusivamente para telecomunicaciones donde requieren velocidades hasta los 100 megabits por segundo. Este es un LED de grabado o pozo de Burrus. Le dicen un LED superficial emisor. O le conoce como grabado de Burrus también. Acá tenemos otro LED emisor de borde. Es axial, no sé si le ven. Pero este tipo es más direccional porque está
solo en la parte lateral. No es como los otros 3 primeros que eran superficiales, ¿no? Eran superficiales en sus etapas. Y este tipo de emisor de borde es homo-unión. Es decir, que tiene una ventana de aplicación exclusivamente y tiene una área más pequeña para poder enviar. Algo importante de aquí es que la temperatura se va a aumentar y por eso los dispositivos en algunos casos utilizan filtros on-color, que son filtros que bajan la temperatura. Dentro de esto va a tener una capa de dióxido de silicio, un tipo P de arsenuro de galio, otros de materiales tipo NP, para poder tener la estructura. En conclusión, si se dan cuenta, los LEDs tienen de 2 tipos, superficiales y de borde. Y varía dependiendo de las capas que se tenga para su aplicación y el ancho de banda que van a trabajar. Eso es todo. Y después viene el diodo de inyección, el LED. El LED, perdón, es del diodo láser, pero viene el I, que es de inyección. Yo tengo que inyectar la energía para poder hacerlo. Pero dentro de la parte del diodo de inyección, debemos manejar algunos parámetros, como por ejemplo la emisión espontánea estimulada, que es prácticamente la corriente o la fuente que va a excitar al circuito para el ILD y que se pueda trabajar. Algo importante, esto de los LED pueden trabajar hasta la 1850, 1330 y la láser puede trabajar desde 1550 hasta 1650 nanómetros que se puede tener. Algo diferente, algo importante es que les dije que la onda debe ser que es coherente. Estoy en clases, por favor. Una luz coherente. Ahora, las características que deben tener. Pongámosla aquí, a ver. Nosotros tenemos el ILD. Regáleme un minuto, por favor. Vino el maestro que está arreglando el cerco eléctrico. Un ratito, regáleme, por favor. Un minuto más. Perdón, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Sí, Ya. Por ejemplo, ustedes cuando van a trabajar en la vida les dicen, ¿quieren un mono unión o este? No, o sea, eso es para que ustedes vean cuáles son los diferentes tipos que hay. Lo que hay en la vida real es que les dice, sabe que hay los LED y los ILD, ¿cómo se llama? El diodo emisor de luz y el láser, ¿sí?
Entonces el LED hay de dos. Perdón. Control Z, Control Z. El uno que es superficial, la radiación. Hay tres, mejor dicho. El superficial que irradia en la capa, el uno. El otro que es superficial con un borde. Y el otro que es prácticamente el axial, que tiene aquí, sale. Entonces cada uno tiene su mejor aplicación, que es la láser. La uno que es homodino, el otro es heterodino y el otro que es el de borde que le dicen, ¿no? O el de acá también le dicen el burrus, que le dicen eso. Nada más. Cada uno tiene su aplicación porque lo que ustedes van a hacer, van a utilizar el LED ¿en dónde? ¿En monomodo o multimodo? En multimodo, ¿no? Y el LED es prácticamente en fibra monomodo. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros, por favor. Entonces, dentro del diodo emisor de luz, prácticamente nosotros debemos tomar en cuenta que el diodo emisor de luz debe tener una fuerza inyectora para trabajar. Esto trabaja en la tercera y cuarta ventana de operación de la fibra. ¿Cuáles son las ventanas de operación? En este caso sería 1550 y 1650 nanómetros que debemos tener. Aquí primero la intensidad de trabajo es elevada, es muy alta dentro de esto. Como el láser es una luz coherente, ingenieros, coherente, es prácticamente que tiene la misma fase y la misma frecuencia. No van a variar mucho y como va a tener unas altas temperaturas, necesita sistemas de enfriamiento. En algunos casos, entre los equipos de transmisor y receptor, acá se utilizan unos filtros on-color que le permiten minimizar o disipar prácticamente lo que es la temperatura, ¿no? Algo fundamental dentro de esto también está el rango de potencias. El rango de potencia que tiene ¿cómo se llama? El diodo láser, el emisor o el inyector que tiene, ¿no? Recuerden que el diodo láser también está lo que es los dispositivos que van a medir o relacionar lo que es las lecturas que le ponen en fracciones de segundo por el vatio. Por ejemplo, tenemos en las lecturas de los CDs, ya no hay los CDs, ya no hay, pero hay las lecturas, por ejemplo, de los discos duros. Regularmente se hacen con láser Nova, que hay sus nombres dentro de los sistemas. Y algo fundamental que dentro de los diodos láser, la emisión es altamente monocromática. Monocromática. ¿Qué quiere decir monocromática? Que la luz o que la emisión de la luz es con una longitud única, es una longitud única. Monocromática es una longitud única, no es variante. Y siempre está definido, ¿no? Prácticamente no está variando. Algo beneficioso porque con esto ya se evita algo de la de dispersión para poder trabajar, ¿no? Algo también fundamental aquí es que el costo es alto del ILD. Dentro de las aplicaciones de las fibras ópticas dentro del ILD, le hace para aplicaciones, por ejemplo, para corte láser, que le aplican en la actualidad. Hay, por ejemplo, para la parte de cirugía, le hacen reconstrucciones, por ejemplo, para tratamiento del rostro, del acné, extracción de ¿cómo se llama? De los lunares, de las verrugas, y dentro de esto también le hacen cortes o movimiento de las venas para dejarles que no sean atrofiadas dentro de esto, ¿no? Debido a este alto costo, también debemos tomar en cuenta que tiene una elevada coherencia en la radiación y elevada directividad del láser, ¿no? Por las largas distancias que se va a ocupar. Entonces, este es ideal para las fibras monomodo y prácticamente para distancias grandes, la aplicación, ¿no? Entonces, si yo voy a poner, por ejemplo, en una red de campus, no es recomendable por su alto costo, pero se puede trabajar. Ahora, dentro del diodo emisor de luz, nosotros podemos tener, por ejemplo, el rayo emisor, por ejemplo, láser que va a ser una fuente generadora. Este rayo emisor que va a ser, este rayo de luz debe ser coherente y alrededor de este debe fluir un tubo que se llama tubo de flash y este debe haber una fuente de energía externa, que se conecte para que prácticamente que aquí está este tubito, que es algo reflectivo o un cristal, prácticamente debe tener un efecto reflectivo del 99%
y a través de este tubo de energía es lo que le va a hacer más potente o menos potente dentro de la estructura. Este fue el primer principio de un láser hecho en 1969, creado por un científico Mayman, que le decían, y prácticamente lo que tiene dentro de esto es la etapa primero de bombeo. Entonces le bombea el proceso en donde las partículas, átomos, iones, le va a enviar a plazos en intervalos de tiempo y lo cual le produce la radiación de energía, es decir, le manda a la velocidad rápida y comienza a inyectarle para que se cargue el tubo de rayo que se tiene ahí. Otro parámetro que le toman en cuenta es la relajación. La relajación es la cantidad de electrones que se quedan de acuerdo a la velocidad del bombeo, que se queda y en el momento que se dispara o se envía, se manda a alta velocidad las partículas excitadas que están, y esta alta velocidad produce bastante calor. La emisión espontánea, que es otro parámetro que se tiene que ver con la emisión de láser, lo que hace es fundamentalmente en el momento que se emite la emisión, mandan los fotones, cuya energía es prácticamente un fenómeno prácticamente de láser y manda bastante tipo de energía de trabajo dentro de esto, ¿no? Veamos, por ejemplo, voy a regresar al documento, me voy a ir acá voy a ir. Dentro de las fases de funcionamiento, el bombeo que ya vimos, relajación y esto. Vamos acá. Funcionamientos del diodo láser prácticamente tiene una polarización de corriente de un material PN, no positivo y negativo, que emite fotones. Tiene un alto nivel de energía de ionización. Producen iones. ¿Por qué? Porque estamos ganando o perdiendo electrones. Eso hay que tenerlo claro. Pero también hace que los portadores se vuelvan inestables. ¿Por qué se vuelven inestables? Porque el choque o el vacío del canal también se tiene ese tipo de inconvenientes. El ILD, que es el inyector de LED en la inyección, es solo el diodo láser. Sin el inyector no se puede mandar una luz coherente a largas distancias, ¿no? Entonces, tienen parámetros o estructura dentro de lo que se puede trabajar. Vamos acá. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el ILD con respecto al LED, ¿no? Primero, mejor acople con la fibra, por la alta directividad. Segundo, la potencia del ILD es aproximadamente 5 milivatios, es decir, 7 dBm. Es mucho mejor que el LED, que es de 0.5 milivatios a menos 3 dBm. Por lo tanto, se usan para mayores distancias. Como se les dijo, la tasa de transmisión es mucho más alta que los LED, porque aquí puede llegar hasta gigas y el otro puede llegar hasta tera. Y la dispersión cromática se reduce generalmente porque utiliza luz cromática. Desventajas. No todo es bueno. La desventaja es el costo. El tiempo de vida útil es menor porque como se consume bastante energía, se acaba. Y el inyector depende más de la temperatura de los LED. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, aquí está un circuito básico, un circuito sencillo de un transmisor óptico. No sé si le ven. Aquí tengo un amplificador 741. ¿Qué configuración está? ¿Me ayudan? ¿En qué configuración está el amplificador operacional, ingenieros? Emisor común. Emisor común. El amplificador. Sí, está el transistor está en emisor común. Retroalimentación negativa. Es seguidor de voltaje. Está como seguidor de voltaje. Está en una configuración de seguidor de voltaje. No sé si le ven. Aquí entra la señal. El 741 va a amplificar, pero va a seguir la señal para cubrir la interferencia. Acá, como dijo el ingeniero, está una configuración emisor común, donde aquí tengo un elemento de un LED que se va a variar. Acá estoy poniendo una resistencia al emisor y conecto a tierra. Le mando el voltaje. Acá se va a formar como que está mandando señales de acuerdo a la corriente que le manda el 741. Va a manejar la corriente de la base del transistor y va a permitir que esta corriente le maneje del emisor para que el diodo envíe las señales dependiendo de la intensidad de la luminosidad que manejemos la corriente del colector para que se abra o si es que fuera insuficiente, si es que llegara un valor alto de la longitud. Pero es un circuito tan sencillo que es desde el principio de un diodo, por ejemplo, de un transmisor óptico para enviar. Acá recibiría, podríamos ponerle, ¿qué receptor? Un fotodetector, ¿no es cierto? Que detecte la luz y convierte estos pulsos ópticos en eléctricos para poder prender un foco, un motor, lo que sea, con un circuito de amplificación. Vean, este circuito funciona apenas a 9 voltios.
Tomarán en cuenta este circuito que se puede hacer. Entonces, necesitamos, en la tarea va a ser mandar a hacer este circuito simulado, ¿no? Simulado, el circuito para que se encienda y puedan prender un foco a través de un LED y que sea a través de un fotodetector para que se aumente. Pero un circuito muy sencillo que se puede tener. La diferencia es que nosotros al momento de poder trabajar en los sistemas de telecomunicaciones encontramos estos dispositivos ya en tarjetas donde debemos aprender a manipular todo este tipo de sistemas. Ahora, el láser de inyección o diodo láser, el diodo láser prácticamente se utiliza para fibras monomodo y la salida es de 20 milivatios. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De este tipo de láser. Trabajan hasta 10 gigas, la anchura espectral es de 0.7 nanómetros, maneja velocidades binarias mayores, mayor potencia de salida, mayor eficiencia, especialmente para la segunda y tercera ventana. Es fuente 40 porque tiene misma frecuencia y misma fase. Y la vida útil llega hasta las 100.000 horas. Requiere enfriamiento y control de potencia. Equipo muy caro y la unión es muy sencilla PN. Una placa muy sostenida para los láser de inyección. El fotodiodo de LED. Aquí tenemos un montón de parámetros. ¿Verdad? Prácticamente es fibras multimodo. La potencia salida es 1 milivatio. ¿Cuánto era de este? La potencia, 20 milivatios. El otro es 1 milivatio. Frecuencia hasta 50 megas. Acá es hasta 10 gigas. La anchura espectral, 50 nanómetros. Este debe ser más pequeño. ¿De cuánto era? 0.7 nanómetros. Inclusive llegaba a 1 nanómetro, ¿no? Potencia baja acoplada, mejor linealidad, costo menor, trabaja en 850, 1350. Fuente incoherente, no tiene la misma fase ni la misma frecuencia los diferentes haces que se envía. Vida estimada, 1.000.000 de horas que se puede trabajar. ¿Sí? Y aquí tenemos el elemento de emisor. Aquí tenemos algunos ejemplos o imágenes. Aquí tenemos el módulo integrado de láser. No sé si le ven. Tiene con los disipadores. Y el tamaño es comparado a una moneda de 10 centavos que se tiene, ¿no? Para fibra monomodo, utiliza para aplicaciones analógicas. Tiene un empaquetamiento de mariposa. Tiene, por ejemplo, aquí la característica de este láser es de 10 dBm. Tiene para fibra monomodo, trabaja en la segunda y tercera ventana y con módulo externo. Acá está un poquito más grande este láser con modulador externo de mayor potencia comparado con el uno con el otro. Varía su costo y su aplicación. Esto podemos encontrar en algunos tipos de internet que se ven. Y esos son los transmisores. Ahora, veamos los receptores. ¿Cuál es la función de los receptores? Detectar la señal de luz óptica. Espera un momentito, por favor. Por favor, me esperan unos 5 minutos. Vamos a descansar 5 minutos. Por favor. Gracias. 5 minutos.
Ok, perdón. Sigamos ya. No sé si me escuchan, por favor. Sí, Ya, listo. Ok, vamos con lo siguiente. Vamos a la última partecita. Vamos a ver los detectores, ¿ya? Los detectores. Esto es facilito. Hay dos tipos de detectores que nosotros debemos tomar en cuenta o considerarle cada una de su aplicación. Ya vemos ya. Por ejemplo, si vamos a trabajar con fibra monomodo, el transmisor, ¿cuál van a ocupar? ¿LED o láser? Ingenieros, Láser. láser. Si es multimodo, LED. Sea una red pequeña, una red grande, lo que ustedes van, si trabajan, por ejemplo, en una red de campus, en una banda de 1650, láser. Punto. Sube el costo un poquito elevado de los sistemas, pero va a trabajar. Ahora, dentro de los detectores hay para cada uno de los emisores. Entonces, los fotodetectores o los detectores que se utilizan, los ópticos, son los diodos PIN, los primeros, que son los diodos PIN, es decir, que son tipo P y con el tipo N, pero intrínsecos, es decir, que están unidos entre sí. Y los otros son los diodos de avalancha, que son los mejores, que son los más sensibles, si se puede decir, diodos de avalancha, o conocidos como fotodiodos. Ya. Listo, ¿cuál es el mejor? El diodo de avalancha, el más costoso. Este es para fibras monomodo y este es para fibras multimodo. Acabó la materia. Esto de aquí se llama APD, los diodos de avalancha. Veamos cada uno las características y no pasa nada del otro mundo. Ahora, por ejemplo, el diodo PIN, este diodo PIN, que se llama diodo polarizado, tipo positivo y negativo intrínsecamente, prácticamente lo que va a tener en su estructura es un diodo de dos capas tipo N elaborado por material dopado, casi puro o intrínseco, rodeado de un material P y N de muy poco dopado, es decir, variado o intrínsecamente sacado de cargas positivas, negativas, perdón, o sacado positiva para que sea más carga negativa para que se pueda trabajar dentro de este, ¿no? Cae sobre un material intrínseco porque es carente de portadoras. Recuerden que nosotros vemos huecos y portadoras dentro de los sistemas para poder trabajar, ¿no? Ahora, prácticamente el diodo PIN funciona contrario a un LED, ¿no? Contrario a un LED. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que vamos a detectar o van a ser absorbidos en el diodo PIN es prácticamente los fotones. Sí, son los fotones absorbidos por los electrones en la banda de valencia. ¿Qué quiere decir esto? No sé si se acuerdan ustedes, hay los electrones que tienen bandas de valencia, aquí tienen la banda prohibida y las bandas de energía, y cuando pasa de un nivel de energía comienza a transmitir. Es parecido a esto y hay una región de agotamiento. Esta región se puede aumentar o disminuir debido al paso de corriente. Entonces, lo que se tiene es que saltar esa banda de conducción o agotamiento. Es decir, que nosotros, ya no tengo aquí, es decir, que yo tengo un diodo, por ejemplo, una parte polarizado, acá está la parte intrínseca y la parte negativa. Entonces, aquí me falta el negativo, acá puedo poner positivo y la corriente debe ser polarizado inverso al LED, dijo. Porque nosotros para polarizar le vamos por el ánodo, ¿no? Por el positivo. Acá en cambio vamos por el negativo para polarizarle a este tipo de elemento. Entonces ustedes van viendo que yo tengo dos capas, positivo y negativo, para poder hacerlo. Algo fundamental de este tipo PIN, me voy más arriba, por favor. Mira, el tipo, tenemos que ver especialmente el efecto fotoeléctrico. Fotoeléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente la banda prohibida, especialmente el efecto fotoeléctrico que se produce por detectar la señal, especialmente por el silicio, tiene una banda prohibida, que tiene una relación de 1.12 electrones por voltios, ¿no?
es decir, electronvoltios. Un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, prácticamente la energía cinética, o la energía en este caso que representa la energía del sistema, prácticamente va a ser igual, y se puede decirlo, ¿cómo le podemos poner aquí? Para poder calcular, va a ser igual a la energía, va a ser igual a la energía de la banda prohibida, la energía de la banda prohibida, que multiplica a la energía de un electronvoltio que se puede trabajar. No, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, prácticamente la energía cinética, a ver si yo tengo la de un electronvoltio, voy a pasarle a joules, mejor dicho. Entonces yo tengo 1.12 electronvoltios, perdón, 1.12 electronvoltios, sabiendo que 1.6 por 10 a la menos 19 joules corresponde a un electronvoltio. El electronvoltio vamos a pasarle a joules. ¿Cuánto me sale esto, por favor? 1.12 por 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto me sale esto? Uno punto ocho por 10 a la menos 19. Gracias, ingeniero. Muy bien. Joules, ¿no? 1.8. 1.8. 1.8 por 10 a la menos 19 joules. Perdón, no escribí bien. 1.8 por 10 a la menos 19 joules. Ya. Ahora, me dice que el efecto de la energía fotoeléctrica es igual a la constante de Planck por la frecuencia que va a trabajar. Entonces, si mal no recordamos, la constante de Planck es igual a 6.6256 por 10 a la menos 34 joules por cada hercio que se transmite, y la frecuencia debe estar en hertz. Ahora, si nosotros vamos a trabajar en una frecuencia, una longitud para los elementos que están fabricados para silicio, es esta energía que nosotros podemos trabajar, ¿no? Que nosotros tenemos. Ahora, la frecuencia que nosotros podemos tener es igual a ¿qué? A la cantidad de energía, porque yo tengo aquí la energía sobre la constante de Planck. Es decir, si la energía es igual a H por F, quiero saber la frecuencia que se necesita, es decir, despejo la frecuencia, va a ser la cantidad de energía sobre la constante de Planck. Es decir, la frecuencia, la cantidad de energía es 1.8 por 10 a la menos 19 joules sobre la constante de Planck, que es 6.6256 por 10 a la menos 34 joules sobre hercio. Me pasa a hercios la frecuencia. ¿Cuánto es esta frecuencia, por favor? Ingenieros, Sale 2.716 por 10 a la 14. 71.6. Así. 716 Sí, por 10 a la 14. gracias. Por 10 a la 14 hercios. Perfecto. Necesito saber la longitud de onda. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Esto es igual a 3 por 10 a la octava sobre la frecuencia, que es 2.716 por 10 a la 14 hercios. ¿Cuánto me da esto? Esto es igual a metros sobre segundos. Me debe dar en micrometros, nanómetros. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me sale? 3 por 10 a la octava. 1.10 micrómetros. Micrómetros. Micrómetros, ¿así? Sí, Ya. por 10 a la menos 6, ¿verdad? Sí, 10 a la menos Ya. 6 sería micrómetros.
micrómetros. A ver, déjame ver. 3 exponente a la octava. Dividido para 2.716 exponente a la 14. Me sale 1,104 micrómetros. 1104 sería 1104 nanómetros, ¿no? 1104 nanómetros. Más o menos, ¿no? Que es lo mismo que se tiene ahí. Ahí me sale eso. ¿Qué quiere decir esto? Que la banda de los fotodetectores que trabajan con la banda de silicio necesitan una longitud de onda de ¿cuánto? De 1104 nanómetros o 1.10 micrómetros o menores, que son requeridas para que los electrones pasen de la banda prohibida y funcionen como un fotodiodo. Entonces, este es el efecto fotoeléctrico que se necesita. Es el principio físico. Es lo que les da. Entonces, con esto que ya entendemos que las frecuencias que si se necesita es de 1300 o de 1100 para poder tener este efecto, se crean los diodos APD y el diodo PIN que se vio anteriormente, ¿no es cierto? Ahora, el APD es prácticamente una estructura PIPN, es decir, positivo, intrínseco, positivo, negativo. La luz entra al diodo y absorbe la capa N, obviamente porque es tan delgada, y le dopan para poder crear una unión IPN para desarrollar un gran campo eléctrico por polarización inversa. Lo que hacen es una ionización. ¿Qué es una ionización? Generan más electrones para aumentar la ganancia interna de los portadores. ¿Qué quiero decir esto? Que yo tengo una parte positiva, una intrínseca, tengo una positiva y tengo una negativa. Acá debe tener negativo, acá debe tener positivo y la corriente va en este sentido para polarizarle a este diodo de avalancha o este fotodetector. A diferencia del otro es que este es de 4 capas, el otro tiene apenas 3 capas, ¿no? Este efecto de generarle o doparle a este elemento semiconductor le hace más sensible que los diodos PIN y requiere menos amplificación. La desventaja de este es que los tiempos de tránsito son relativamente grandes y generan un ruido alto, si se puede decir internamente, por la avalancha que, por eso tiene ese nombre, ¿no? De avalancha. Ahora, ¿qué parámetros? Ya vemos que el ADP con el PIN, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta para los detectores de luz? Cualquiera de los dos. Debemos tener los siguientes detectores de luz. Primero, hay un parámetro que se llama responsividad. La responsividad es la eficiencia del fotodetector. Es la calidad que tiene el fotodetector para poder detectar la cantidad de energía. O es la relación de la corriente de salida de un fotodiodo contra la potencia óptica de entrada. La responsividad es la relación de la corriente de salida con respecto a la potencia de entrada. Regularmente esta responsividad es igual a la corriente de salida sobre la potencia de entrada, en pocas palabras. ¿Bien? Eso es la responsabilidad para que nosotros podamos tener. Por ejemplo, si dice hay un detector que opera a 850 nanómetros y produce una corriente de 80 microamperios de corriente de salida. Corriente de salida para una entrada de rayo de luz de 500 microvatios. Allá la responsividad. Entonces facilito, la responsividad es igual a la corriente que sería 80 microamperios, 80 por 10 a la menos 6 amperios sobre la potencia que me dijo de cuánto, 500 microamperios, 500 por 10 a la menos 6 vatios. ¿Esto cuánto me sale, por favor? ¿Cuánto le sale?
0.16. Gracias. 0.16 amperios sobre vatio o 160 miliamperios sobre vatio. Esa es la unidad de la responsividad. Algunos pueden tener la variación de corriente o la variación de la potencia de la luz, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, pero facilita esta fórmula. Ahora, tenemos otro parámetro que se llama corriente oscura. ¿Qué razón, ingenieros? Ok, ¿qué es la corriente oscura? No es nada más que la corriente en reposo que pasa un fotodiodo cuando no hay entrada luminosa. Corriente oscura, está en reposo. Es decir, ¿cuántas son las corrientes que debe tener el dispositivo? Regularmente está en el orden de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 amperios sobre centímetro cuadrado y varía dependiendo del número que se tiene, ¿no? La corriente oscura es la que está sin que el fotodiodo está en reposo sin que haya una entrada luminosa, ¿no? Nada más. Y por último, tenemos, por ejemplo, el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito. Bueno, el tiempo de tránsito es lo que se tarda la luz en propagar entre todas las regiones desde la región de agotamiento, la de polarización, y todo esto es cuando ya llega o se produce la frecuencia disponible para que lleguen los bits a recibir. Regularmente este tiempo de transición es que el diodo de silicio llega a una cierta velocidad, especialmente de los electrones, que la unidad es en la velocidad de metros por segundo, para tener un ancho de agotamiento que regularmente es de la anchura del LED o del láser, que se acuerdan que era en micrómetros, que es causado por el efecto de avalancha, en este caso del transistor, que es de 0.1 nanosegundos de retraso, ¿no? Bueno, este tiempo de tránsito que le conocen, el TPW, que es el tiempo de ancho de pulso, va a ser igual regularmente al tiempo de tránsito alto menos el tiempo de tránsito bajo. Pero es para nosotros entender cómo trabaja, ¿no? Otro parámetro que nosotros debemos tener es la respuesta espectral. ¿Qué es la respuesta espectral? Es el intervalo de las longitudes de onda que se puede usar un fotodiodo. Es el intervalo, es decir, el rango que tiene de las longitudes de onda. Pare de contar. Tenemos otro parámetro que se llama la sensibilidad. Se me quedó el lápiz. El otro es la sensibilidad a la luz. Esta sensibilidad de la luz es la potencia óptica mínima que puede recibir un detector para producir una señal eléctrica. Es decir, que está en función de la longitud de onda y este debe estar en dBms o en dB micros. Es lo que indica, ¿no? Y por último tenemos la potencia de ruido. En algunos casos le llaman potencia de ruido de fondo. El receptor genera ruido. Entonces el ruido es la conexión entre la fibra y el detector, llamado ruido de fondo. Eso es la unión prácticamente entre la fibra óptica y el receptor. Y la unión de esto produce un ruido. Eso se llama potencia de ruido de fondo. Y a veces se hace en función de la responsividad o a veces en función del voltaje de ruido. Es decir, que yo tenía la fórmula de la responsividad, era igual a ¿qué? No sé si se acuerdan ustedes. Era igual a ¿qué? A corriente sobre potencia. Yo tengo corriente de entrada sobre la potencia de salida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiero encontrar? La potencia de ruido. Potencia de ruido es igual a la corriente de entrada sobre la resistencia que tiene el circuito, ¿no? Pero a ver, como que fuera resistencia, ¿no? La potencia, pero en realidad es por la responsividad. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? En algunos casos le detectan. El valor promedio de esta potencia de ruido, en algunos casos hay que tomar en cuenta que nos pueden dar corriente, nos pueden dar en función de voltaje, algunos niveles de señales. Vamos a ver algunos ejemplos para terminar ya la clase. Voy a poner acá los ejemplos.
Voy a poner los ejemplos acá. Acá tengo de un fotodetector tipo PIN, ¿no? Acá tengo, vean aquí, es el más usado, que es de arsenuro de galio de indio. Prácticamente aquí los parámetros que se toman en cuenta es la longitud de onda, la responsividad, que es amperio sobre vatio, la eficiencia, la corriente de oscuridad en nanoamperios, tiempo de subida y ancho de banda. Si es de silicio, tienen este rango. Si es de germanio, estos parámetros. Y si es de índice de indio, galio y arsenio. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, el fotodiodo PIN, vean, es un elemento de dos patitas, pero interiormente tienen sus tres capas, una intrínseca, ¿no? La eficiencia es mucho mejor de silicio con respecto a germanio o la otra unión. Las ventanas de operación prácticamente es mucho mejor, que puede llegar hasta las de 1100 para poder trabajar, y la anchura o el ancho de banda se puede trabajar, es mucho mejor es cuando se tiene la de arsenuro de galio y de indio. Ahora, con el fotodiodo de avalancha, ven aquí el gráfico, ¿sí? El diodo de avalancha que tenemos aquí, un poquito más pequeño, tiene tres patitas, perdón. Y aquí tenemos un cuadro comparativo que se tiene de silicio, germanio y arsenuro de galio para la ADP, que tiene longitud, responsividad, ganancia, corriente oscura, tiempo de subida y ancho espectral. Si ustedes se dan cuenta, la longitud de onda puede llegar hasta la tercera y cuarta ventana, puede llegar hasta desde la primera para trabajar. La responsividad de potencia es sumamente baja cuando se trabaja en la tercera ventana. La ganancia es muy alta en las primeras ventanas. La corriente oscura cuando está sin operar, sin ningún medio de emisión, prácticamente es aceptable cuando se trabaja en la tercera ventana, y el tiempo de subida con respecto al tiempo de bajada para el nivel de cargar los datos simplemente está adecuada, y el ancho de banda es mucho mejor si trabajamos en la tercera ventana de operación. Con esto hemos terminado, y aquí están unos diagramas de flujo de cómo yo selecciono si hay un transmisor o un receptor. Por ejemplo, me voy a un receptor, inicio. Requerimientos del sistema. ¿Cuál es? ¿Sensibilidad o signal noise para un ver? Voy escogiendo la sensibilidad que necesito. Veo, selecciono un APD o un PIN. Entonces, muy bien, selecciono uno de los dos. Selecciono si es un preamplificador o un amplificador de señal. Con esto, selecciono el nivel de señal máximo y mínimo y veo si es que estas señales son correctas. Si me dice sí, sigo. ¿Es aceptable? Sí. Viene la selección de receptor. Si me dice que no es correcta la señal máxima y mínima que yo escogí del transmisor, regreso nuevamente y nuevamente calculo la sensibilidad. Si dentro de la selección de la sensibilidad no está adecuada, prácticamente el nivel de la señal no es la adecuada, regreso y pregunto, ¿la potencia de salida está correcta? No. Hay que revisar nuevamente los detectores y regresar nuevamente a los requerimientos del sistema. En función, en la vida real, en los sistemas ópticos, yo veo la sensibilidad, escojo el tipo, veo si es que va a ser un amplificador o preamplificador el que me está llegando la información, y veo el nivel que tiene el equipo. Es decir, si el rango del equipo va de -10 a -50 y me llega -30, aceptable, pero si es -5, -8, -9, comienzo a decir, bueno, no está aceptable, simplemente no, veo nuevamente la potencia de salida, reviso nuevamente los detectores y nuevamente aplico. Así de sencillo. Ahora, en el transmisor viene acá, veo requerimientos del sistema, voy por la fuente óptica, me voy por LED o láser, cualquiera de los dos. El sistema que manejo, ancho de banda, velocidad y formato de la señal, si es digital o analógico. Si es digital, si es analógico, tengo que convertirla a digital. Pérdidas de acoplamiento. Pérdidas de acoplamiento. ¿Adecuado a la potencia de salida? Sí, sí es adecuado. Efectos de temperatura, sí es adecuado. ¿Compatible con el transmisor? Sí, acabó. Pero si no es compatible con la potencia, reconsidero la fuente óptica y nuevamente escojo. Si la efectos de temperatura es muy alto, reconsidero nuevamente la fuente óptica y nuevamente escojo el tipo de LED o de láser, los tipos que hay. Y si son adecuados, simplemente les selecciono de acuerdo a los parámetros que seleccioné. Entonces, ¿qué hago? Ancho de banda. El ancho de banda, es decir, es el ancho espectral de longitud de onda, velocidad y formato de la señal, pérdidas de acoplamiento y potencia de salida que debemos tener. Y efectos de temperatura.
Esos son los parámetros que nosotros debemos tomar dentro del diagrama de transmisor óptico. ¿Listo? Hasta aquí terminamos, ingenieros. Ya sabemos los dos tipos de transmisores que hay y los dos tipos de detectores que tenemos dentro de la fibra óptica. Ya voy a arreglar esta partecita para subir nuevamente el ejercicio, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpa, este capítulo es la prueba. No. Solo el 1 y el 2 es la prueba. Ay, gracias. Solo el 1 y el 2 es la prueba. El día de mañana es la prueba y eso. Solo el 1 y el 2. Y el 3 va hasta la otra semana. Pero tampoco voy a preguntarles, van a saber que dígame el anchura es... No, o sea, cosas que nosotros necesitamos conocer. Nada más. Tranquilos en ese aspecto. Ok. A ver, ¿qué les voy a mandar de trabajo? Mañana en la prueba les digo. Para ver qué les envío, ¿ya? Para trabajo adicional para la materia. Listo, ingenieros. Estudiarán para mañana el 1 o 2. Cualquier cosa me pueden escribir. No sé si revisaron. Wendy, ya está la memoria técnica, por favor, ¿no? Sí, que muchas gracias. Sí, yo también me olvidé. Tengo que ahorita subir un archivo también. Listo, chicos. Quedamos ahí. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Cuídense mucho. Hasta luego.